Continuamos acompañándote en esta mañana. Le damos ya la bienvenida a Malvina Gareca, a Carlos Morelo también, por supuesto, porque empieza la columna de Jueves Libres con temas interesantísimos para abordar. Plan Belgrano, Encuentro Nacional de Mujeres, obviamente que es este fin de semana, imperdible, ¿no?, para la mayor cantidad de gente que pueda concurrir y que obviamente seguramente lo esperan con mucha expectativa. Y también el tema de la paridad, ¿no? ¿Llegará la paridad finalmente en relación a las elecciones legislativas? Todo eso lo van a hablar los chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre. Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto de recibirlos y bueno, como decíamos, con temas interesantes para abordar como cada jueves para analizar en profundidad. Así es, muchas gracias, como siempre, por permitirnos participar de tu programa. Y buen día, Malvina. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Bien. Preparándonos para viajar a Rosario. Viajan muchas mujeres de Salta, ¿no? Así es. Bueno, ya vamos a estar tocando. Vamos a estar abordando uno de los hechos políticos y sociales más importantes de cada año, es el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se realiza en Rosario. Así es. En Rosario, bueno, ya lo vamos a estar abordando en profundidad, pero vamos a arrancar nuestra columna con un tema que se llevó todas las miradas, incluso nacionales, y mucho más las locales. Una fuerte polémica entre el gobernador Juan Manuel Urtubey y el director del Plan Belgrano, el tucumano José Cano. Una polémica que arrancó de la mano de una crítica muy fuerte que hizo José Cano a las administraciones provinciales que incluyen el Plan Belgrano, o sea, las administraciones provinciales del norte de nuestro país, diciendo que, bueno, las provincias muchas veces no hacen nada, están mal gestionadas, están mal gobernadas, y que quieren pedirle al gobierno nacional la solución a todo. Pero resulta que él es director de un plan que supuestamente venía a desarrollar políticas de infraestructura para devolverle una deuda histórica que tiene nuestra nación con el norte argentino. Una deuda que se traduce en que no siempre han sido enviados los recursos necesarios para que se desarrolle nuestra región, una deuda que se traduce en que los índices de pobreza e indigencia del noroeste y del noreste argentino están por encima de la media nacional, índices que se traducen en desnutrición, índices que se traducen en desocupación, en jóvenes sin trabajo, en jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar y que fueron muy livianamente tratados por quien ha sido puesto por el gobierno nacional a cargo de resolver esta situación histórica. Así es, ¿no? Deslindándose un poco de responsabilidad, él dijo que no se podía hacer en 9 meses, o no se le podía pedir al gobierno en 9 meses lo que no se habían hecho en años, ¿no? Por el gobierno, bueno, por los otros gobiernos. Eso en parte es real, ¿no es cierto? En parte es real, no, en 9 meses no se puede transformar la estructura productiva de las provincias del norte argentino. Ese es un camino que hay que desarrollar durante muchos años y lamentablemente el norte siempre ha estado postergado. Pero resulta que José Cano está al frente de un plan que tiene que coordinar acciones con los gobernadores, con los intendentes, y que supuestamente tiene objetivos y tareas concretas por hacer. Claro, y desde el vamos, ¿no? No es seguramente la mejor manera de trabajar el deslindarse de responsabilidades y decir, bueno, es una cuestión de los gobiernos provinciales, ¿no? Ante esto, por supuesto que el gobernador salió a decir, ¿no?, que sería mejor trabajar codo a codo con este funcionario en vez de tener este otro tipo de conductas patoteriles, ¿no?, dijo el gobernador. Que en parte, bueno, es así, ¿no? Si queremos trabajar en conjunto, nación-provincia, lo ideal, en vez de hacer este tipo de declaraciones, sería empezar a ver cuáles son las medidas en concreto que tiene este plan Belgrano, que si bien ha sido toda una declaración de principios, hasta ahora no hay cuestiones concretas en cuanto a qué es lo que se hace, ¿no? Sobre todo porque el Plan Belgrano no había sido cuestionado por ninguno de los gobernadores de la región, mucho menos por el gobernador Urtubey. Sí había sido puesto en telejuicio de que debería blanquearse qué obras se van a hacer con este plan, que debería iniciarse alguna de las obras, pero no había sido puesto en cuestionamiento, así que esta agresión de José Cano a todos los gobernadores del norte argentino han sido gratuitas y innecesarias. Innecesarias sobre todo viniendo de un hombre que conoce profundamente el norte argentino. Yo he tenido posibilidades de participar en reuniones con José Cano, una vez nos hemos reunido en Cafayate, justamente para abordar la situación del norte argentino.
y todos sabemos que trabajar codo a codo es lo que hace falta para que nuestra región avance y podamos dejar atrás tanto olvido. Yendo un poquito a qué es el Plan Belgrano, vos decías recién que es una gran declaración de principios, ¿no es cierto? Así es. Está esbozado, hay un documento que si lo buscan en internet lo van a encontrar, y que es un documento bastante extenso en el cual dice vamos a devolverle al norte todo lo que no se le ha dado, todo lo que la nación le ha quitado durante todos estos años se lo vamos a devolver, y esboza algunos puntos. Así es, habla de básicamente el desarrollo productivo, de infraestructura también para el norte, para 10 provincias, ¿sí? Habla de inversión, una inversión de aproximadamente 16.000 millones de dólares, esto en 10 años, ¿no? Para ser utilizado en diferentes infraestructuras. No aclara en qué infraestructura ni en qué provincias. Dice no hay un detalle. En general, ¿no? 16.000 millones de dólares, fíjense la cifra, es una cifra muy importante. Altísima. Que seguramente va a servir muchísimo a nuestra región. Y dice, para desarrollar la infraestructura, para que la producción del norte pueda competir en igualdad de condiciones con la producción del centro del país. Porque lógicamente estamos, por la distancia hacia los puertos, estamos en una desigualdad de condiciones terrible, y eso hace que las industrias más grandes de nuestro país no se radiquen en las provincias del norte. Dificulta también hacer llegar los productos. Totalmente. Habla de rutas, de ferrocarril, habla de desarrollo energético, pero no hay ningún anexo dentro de ese esbozo de plan que diga vamos a hacer esta ruta, vamos a mejorar tal otra, vamos a hacer esta autovía, vamos a hacer la red de gas de tal lugar a tal lugar, no. No dice nada de eso. Como decimos, hay una declaración de cierta intencionalidad, ¿no? De trabajar en estos temas, pero no aclara en cuál de estas 10 provincias. Por ejemplo, si se habla de las rutas, tampoco se aclara qué tramos o específicamente. Nombra las rutas, ¿no? La 9, la 34. La 34, pero no dice, en qué parte. Es muy larga, digamos, la ruta, como para... Habría que aclararlo, ¿no? Por lo ¿Sabes general. qué? Porque en todas las leyes de presupuesto siempre hay un anexo de obra pública. Y en ese anexo de obra pública se detalla cada una de las obras que se va a hacer. ¿Para qué se hace así? Para que la ciudadanía tenga la posibilidad de saber a dónde apunta el gobierno, cuáles son las prioridades del gobierno. Por ejemplo, si se dice, vamos a hacer una escuela en San Carlos, otra en Angastaco, otra en Molinos. ¿Cuánto dinero se destina para esa escuela? Para que el ciudadano pueda decir, se está haciendo la obra que prometieron que iban a hacer. Pero en este caso se dice, vamos a hacer obra en las rutas del norte. Claro, y es la forma de control que hay para ver si efectivamente después de esas obras se llevaron a cabo o no, si se utilizó o no ese dinero. Es necesario que todas las obras públicas estén detalladas, ¿no? Para decir, ¿están gobernando bien o no? O nos prometieron de nuevo, nos vendieron humo de nuevo. Claro, porque esta ha sido una promesa de campaña, ¿no? Que se ha alargado también ahí en Tucumán, justamente. Entonces, es interesante saber en concreto qué más. Otra de las cuestiones está relacionada a las viviendas, ¿no? Esto beneficiaría a 250.000 familias, ¿sí? Se habla de construir 150.000 viviendas y además otorgar 100.000 créditos para que uno pueda alquilar o mejorar o crear un su número propia muy casa. importante. Es muchísimo. Hasta hace un par de años se hablaba que el déficit habitacional en la provincia de Salta alcanza a 40.000, 50.000 familias. Acá estamos hablando de que este plan prevé construir 250.000 viviendas en 10 provincias. O sea, sería un monto importante, ¿no? Sería importantísimo, teniendo en cuenta que hay mucha gente que no tiene resuelto esto, ¿no? Los alquileres están creciendo. ¿Pero se detalla? No, tampoco. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántas? Nada. Son números muy lindos, pero no tenemos en detalle nada, digamos, ¿no? Ni siquiera saber esto. Insisto, cuántos para cada provincia, porque seguramente las necesidades son distintas en cada provincia del norte. Sería interesante que a partir de algún diagnóstico que tengan hecho puedan decir, cuánto se va a otorgar a cada lugar. Esto tampoco está detallado. Tampoco. Después hay otro punto del fondo, que es el Fondo de Reparación Histórica. Suena muy lindo Sí, ¿en qué consiste? Suena muy lindo en este documento que esboza el Plan Belgrano, porque dice, el norte argentino no usa la palabra ha sido olvidado, pero dice ha sido olvidado. Claro, hay que reparar de alguna manera. Ha sido olvidado y hay que reparar porque los índices de pobreza y de indigencia que hay en esa región tienen que ver con políticas centralistas que han beneficiado a las provincias
del centro de nuestro país. Históricamente. Históricamente, eso es una realidad. Entonces dicen, vamos a reparar la deuda que tiene nuestra nación con el norte y vamos a invertir 50.000 millones de pesos para afrontar las problemáticas de la pobreza. Y vamos a intervenir inmediatamente, con urgencia, sin perder más tiempo, en aquellos lugares en los que la pobreza es extrema. Ahora, eso tampoco está detallado cómo se va a hacer, ni cuándo, ni en qué lugares. Pero ¿en qué consiste, no es ¿En cierto? qué consiste? Esto de, bueno, ¿cómo atacamos la pobreza? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, bueno, de que hace falta más asignaciones universales, que lo menciona también en el plan, pero bueno, ¿hacia dónde, no? Yo insisto mucho con el tema de hacia dónde, y porque eso tiene que partir de alguna idea que ya se tenga, digamos, no podemos tirar ideas generales, me parece. Pero ¿sabes qué? Porque se puede tirar ideas generales en una campaña electoral, claro, y decir, vamos a pelear contra la pobreza cero, vamos a erradicar la violencia machista, pero después cuando ya estás gobernando, ya tenés que pasar del esbozo a los planes concretos y decirle, miren, señor gobernador de Salta, el Plan Belgrano va a traer tantos miles de millones de pesos a su provincia, tanto para viviendas, que las vamos a hacer en tal y tal lugar, en tal plazo, tanto para módulos alimentarios, para los chicos que están sufriendo desnutrición, tanto para arreglar las rutas, para que los productores de ANTA puedan sacar sus productos rápidamente. O sea, hay un cambio. Cuando uno ya forma parte del gobierno, ya tiene que salir del discurso, tiene que salir de la consigna vacía y tiene que pasar a los hechos concretos. Y eso es lo que no estamos viendo con el Plan Belgrano. Con el Plan Belgrano hemos visto anuncios importantísimos, hemos visto un montón de reuniones de intendentes, de gobernadores, con José Cano, con otros funcionarios del gobierno nacional, pero no hemos visto ejecución de obras concretas. Porque las pocas que se están haciendo ya venían presupuestadas de antes, claro, del gobierno que se fue, de Cristina Fernández, y muchas ya estaban en ejecución, o sea, no es que empezaron a hacer, bueno, está bien, tal ruta se estaba haciendo, ahora la ponemos en el Plan Belgrano, pero eso no es lo nuevo, eso es algo que ya estaba. Claro, sí, no estamos viendo hasta ahora lo concreto de este gobierno en cuanto a gestión, por lo menos de este plan, ¿no? Bueno, ya veníamos analizando que también en otras cuestiones no se estaba avanzando mucho. Otra de las cuestiones dice que van a crear alrededor de 1.400 centros infantiles, ¿no? Insistimos, no está detallado dónde tampoco, pero también se habla de esto. Y un tema que también me llamó la atención es que se habla sobre, bueno, además de hospitales, de centros de salud, de más médicos, ¿no? Se habla también del tema del narcotráfico, ¿no? Sabemos que también ha sido uno de los eslogans de campaña, el tema del narcotráfico. Y bueno, acá también se habla de reforzar todo lo que tenga que ver con la seguridad, de construir, de colocar más radares, bueno, etcétera. Toda una serie de exclamaciones en referencia a la lucha contra el narcotráfico, pero bueno, también, ¿no?, con esta salvedad que no está detallado en dónde, ni cómo, ni nada. ¿Por qué el gobierno nacional y los gobernadores del norte sostienen que es necesario el Plan Belgrano? Porque los índices de pobreza y de indigencia en nuestra región están muy por encima de la media nacional. La media nacional de pobreza habla que el 32% de los argentinos y las argentinas están debajo de la línea de pobreza. Esto es que no llegan tranquilos a fin de mes y no pueden cubrir todos los gastos necesarios que tiene una familia. Pero en el noroeste y en el noreste esos índices están muy por encima del 32%, casi llegando al 37% en el noroeste y en el 40% en el noreste, en Chaco, en Formosa, en Corrientes, en Misiones. Estamos hablando de que nuestra región ha sido perjudicada. Ha sido perjudicada esto del centralismo porteño, de que la mayoría... Una de las primeras medidas de gobierno de Mauricio Macri fue aportar un fondo extraordinario a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, Urtubey dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué a la ciudad autónoma de Buenos Aires y no un fondo extraordinario para todas las provincias? Que se dividan los recursos, que en definitiva son de todas las provincias y de todos los habitantes de este país, equitativamente. Ante esos índices de pobreza, yo quiero rescatar, para terminar con este tema, una frase del gobernador en esta polémica. Le dijo a José Cano, y a quien quiera escucharlo, y coincido plenamente, dijo, el Plan Belgrano no es un premio de los ricos a los pobres, es una obligación del Estado Nacional respecto a las provincias postergadas. Nuestros índices de pobreza, de desnutrición, de indigencia, de gente que vive en la calle, de gente que no llega a fin de mes,
son alarmantes. Y si no hay un trabajo codo a codo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, es muy difícil que salgamos de esta situación. Así que bregamos porque José Cano se ponga a trabajar y que el gobierno nacional detalle cuáles son las obras del Plan Belgrano y cuál es el plazo de ejecución, porque si no, nos siguen vendiendo humo a los salteños. Así es, y seguimos en polémicas y necesitamos hechos concretos, ¿no? Bueno, Malvina, se viene el encuentro de mujeres. Tenemos un video, ¿no? Así es, tenemos un video, vamos a verlo y después ya profundizamos. Se viene el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. 3 días. 70 temáticas. 65.000 mujeres. Y yo hace más de 15 años que participo en los encuentros. Realmente es un espacio de empoderamiento muy fuerte. Y a mí me interesa más participar, llevándome la experiencia y propuestas, actividades y el cambio desde el encuentro. Me gusta venir porque ves a las mujeres de todo el país, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los estilos, y eso es hermoso, encontrarte con la diversidad que hay. O sea, yo cuando más me siento mujer es cuando siento fuerza, cuando me conecto con la tierra, cuando das amor. Solo tu alma te salva y la música te calma y te sana. Solo tu alma te salva y la música te calma y te sana. Solo tu alma te salva y la música te calma y te sana. Y te sana, 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 te sana. Otro más importante. Así es, estamos con muchas expectativas, como para hacer una referencia de cuándo surgieron estos encuentros, allá por 1986, cuando volvimos a la democracia. Y mira qué loco, eran 45 mujeres organizando el encuentro y participaron 1000. Este año se espera alrededor de más de 60.000 mujeres, o sea, hemos crecido muchísimo. Y a la par del crecimiento del Encuentro Nacional de Mujeres, hubo derechos que se fueron conquistando, ¿no? Diferentes derechos que a través de las marchas, porque todos los años en los encuentros se realizan marchas multitudinarias, se van exigiendo cada vez más derechos. Así se han conseguido, por ejemplo, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema de, en esa época no estaba ni siquiera aprobado el divorcio, ¿no? Se ha avanzado con eso, también con el tema de la patria potestad, que también era una de las reivindicaciones en ese momento, porque estaba en el padre más puesto todo lo que tenía que ver con las decisiones en cuanto al hijo. Se ha avanzado muchísimo y por supuesto quedan muchas cosas más por hacer, ¿no? Este año particularmente una de las cuestiones que también era un reclamo y una reivindicación en su momento era el tema de la paridad de género en los cargos, ¿no? En este caso, estamos también reivindicando el tema de la paridad en los cargos legislativos, que hace unos días ha sido aprobado en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, para que sea 50 y 50, ¿sí? Veníamos con el tema de un cupo de 30%, pero ahora se está pidiendo que sea 50 y 50. ¿Por qué? Porque, creemos que somos el 50% de esta sociedad y que tenemos que estar representados en cargos que realmente se puedan tomar decisiones y podamos llevar la voz de las mujeres. Porque se aporta una visión de género, una visión de un sector social que sufre mucha exclusión. Así es. Hay estadísticas que son muy claras. A paridad de condiciones laborales, una mujer gana mucho menos que un varón. Por el mismo trabajo, ¿no? Por el mismo trabajo. Hay trabajos no reconocidos, ser ama de casa es un trabajo y no se lo reconoce. O sea, la desigualdad sigue estando latente y muchas veces quizás tenga que ver con que en los lugares de decisión política, en los lugares de gestión, las mujeres son absoluta minoría. Así es, por dar un ejemplo, ¿no? En el actual gobierno contamos solamente con 3 ministras.
por ejemplo, ¿no? Digo, el ¿Tenés gobierno nacional. ¿Tenés datos del Congreso de la Nación? En el Congreso de la Nación, a ver, tenemos de 22 ministros, te decía, tenemos 3 mujeres, ¿no? En los gabinetes de las 23 provincias hay 190 ministros y menos de 40 ministras. Eso representa un poco menos del 20% de mujeres. Sí. De los 135 municipios que hay en Buenos Aires, por ejemplo, para dar otro ejemplo, tenemos solamente 4 intendentas, ¿sí? Y en el Congreso de la Nación, no sé si está llegando al 30%, sí hay una realidad que a partir de que se hizo, se exigió que haya un cupo del 30%, aumentó la participación de las mujeres, pero no llegamos a cubrir ese 30%. No se llega porque el 30% es para las listas de candidatos y eso después no se refleja en los puestos en el Congreso de la Nación. Es necesario, hubo muchas voces en contra del 50 y 50, sí. Vamos a estar analizando bien en profundidad esta situación el próximo jueves, pero nos parece muy importante que en este Congreso, en este Encuentro Nacional de Mujeres, una de las principales temáticas sea la participación de la mujer en la política. Es fundamental, no que se abran las puertas porque nadie tiene que abrírselas, claro, sino que ocupen el lugar que tienen que ocupar. Totalmente. En la sociedad. Las mujeres también queremos participar y esto fortalece y enriquece la política, ¿no? Bueno, un saludito para Juan. Así es, vamos a agradecer a Juan que nos acompaña todos los jueves con su línea Objeto de Deseo y con el maquillaje. Un saludo grande a Juan. Volvemos. Interesante lo que decían recién. Aporto como dato, en Salta tenemos 3 intendentas, nada más, y además 2 ministras, si no me equivoco, ¿no? Sí. Solamente. Así que también esto tiene que ir expandiéndose hacia las provincias. Muy interesante todo lo que nos plantearon. Malvina, que te vaya muy bien en el Encuentro Nacional de Mujeres. Seguramente nos vas a traer mucha información, ¿no? También. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros cerramos el programa. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado y, por supuesto, nos reencontramos mañana aquí a través de la pantalla del Días TV. Chau. El aire es tu